En cierta ocasión, Jesús dijo que no podemos servir a dos señores, porque amaremos al uno y menospreciaremos al otro. Estimaremos al uno y obviamente despreciaremos al otro, ¿no? O sea, queriendo decir que no podemos amar a Dios y a las riquezas. Así que, queridos amigos, bienvenidos a este tiempo. Esperamos que la palabra que el día de hoy les traigo sea de mucha, pero mucha bendición. Vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor para poder empezar. Bendito Señor, amado Padre Celestial, quiero agradecerte antes de nada, Padre, por este día. Gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor amado, de poder levantarnos, abrir nuestros ojos, Padre bendito, poder respirar, Señor. Poder incluso, Señor, levantarnos y ver, Señor, a nuestro lado, Padre Celestial, junto con nosotros, a nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, oh bendito Rey, Señor, y saber, Señor amado, que nos has regalado la salud, la vida, Padre bendito, Señor, es uno, Señor amado, de las cosas, Padre, por las cuales nosotros podemos darte, Señor amado, o debemos darte las gracias, Padre amado. Tú nos enseñaste incluso a que debemos dar gracias en todo tiempo, Padre bendito, Señor, y esta es una de ellas, Señor amado. Quiero poner este tiempo en tus manos, Señor, y todas las personas que se van a conectar, nos van a ver en cualquier momento, en cualquier espacio quizás de la semana, Padre amado, y que, Señor, la palabra, Padre bendito, que traemos, Señor, sea de mucha, pero mucha bendición, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si nosotros hemos fallado, Padre amado, si hemos pecado quizás de pensamiento, de acción, quizás, Señor, de omisión, Padre bendito, Señor, cualquiera que haya sido, Señor, la falta, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos perdones y que cada día, Señor amado, nos hagas ser personas, Padre bendito, más sensatas, personas más sencillas, más humildes, bendito Dios de la gloria, personas que podamos reflejar a Cristo, Señor, a través, Señor, de nuestra vida, de nuestro testimonio, Padre bendito de la gloria. Te doy las gracias, Señor amado, por este tiempo y pongo el tiempo en tus manos. Te alabo, te bendigo y te exalto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos, es verdad, Jesús dijo en cierta ocasión que nosotros no podemos servir a dos señores o a Dios o a las riquezas, ¿verdad? De hecho, grabé un pequeño reel. Y este mensaje nació basado a una... En esta semana estuve pensando muchísimo, meditando acerca de un caso de un joven, se puede decir, quizás un joven que murió hace ya una semana atrás en un terrible accidente, por cierto. Y bueno, la noticia, quizás no quiero dar nombres para no ser tan explícito, sino más bien sé que muchas personas pudieron ver la noticia. Esto fue prácticamente notorio a nivel mundial. Así que quizás con lo que yo voy narrando ya lo van a ir identificando, ¿verdad? Pero el asunto es que este joven colombiano, bueno, un personaje muy conocido, muy popular, por cierto, en su nación, una persona que, bueno, según los relatos y según las entrevistas que él logró dar, era una persona que, por cierto, comenzó desde muy abajo, muy pobre, a base de mucho esfuerzo es que llegó a ser realmente su imperio, porque lo que él tuvo realmente fue un imperio, ¿no? Se especula ciertas cosas que como pueden ser verdad, como pueden ser mentira, pero no me voy a meter a eso. Simplemente lo que quiero resaltar de todo esto es que este joven contaba que tenía una afinidad muy bonita con el Señor, ¿sí? Que incluso cuando él era pobre le había pedido a Dios que lo prospere, ¿no? Que le dé la oportunidad de poder sobresalir, poder ser alguien, ¿no es cierto? Lo típico que comúnmente nosotros quizás, o personas que de pronto tienen o son de bajos recursos y tienen tal vez padres, no sé, hijos, hermanos, y personas que también de alguna manera dependen de nosotros. Entonces uno de esos anhelos que todos
o todas las personas tienen es llegar a ser alguien para poder sobresalir y de hecho poder también ayudar a su familia, ¿verdad? Pues este parece ser que era el caso de este joven. Pero bueno, entonces en las entrevistas que podíamos ver, visualizar, decía que él quería hacer eso y que le pedía a Dios, ¿no? Y bueno, dice que él visitaba mucho las iglesias y bueno, y en cada una de quizás de esas visitas o en las entrevistas que él tenía, decía que él quería cantarle a Dios, ¿ya? Que él esperaría en algún momento cantarle a Dios, porque él decía que ya ha alcanzado el éxito, pero que también él es consciente que de alguna manera él decía que le había cantado a todo el mundo y que solo le faltaba cantarle a Dios. Bueno, él se había propuesto una meta, ¿no es cierto? Quizás de llegar hasta cierta edad y entonces poder grabar un CD, poder grabar un álbum para el Señor, ¿no? Entonces, este hombre hablaba bastante de Dios, ¿sí? Hablaba muchísimo de Dios. Sus mensajes siempre fueron como bastante motivadores. De hecho, yo me metí a ver los comentarios de las personas que le siguen a este hombre. Y bueno, y en realidad habían algunos comentarios que decían que yo quiero ser como él. Yo quiero ser como él. Yo quiero también llegar a ser exitoso. Como decía, triunfar, ser alguien popular y todas esas cosas que él obviamente se dejaba notar, ¿no? Y él como les dije anteriormente, se había propuesto una meta de llegar a cierta edad y de ahí en adelante a cantar al Señor. Pero mientras tanto, dice que él se dedicaba a disfrutar de su éxito. Y en una de esas entrevistas le preguntaron, pero ¿para cuándo o para cuándo quizás te dedicarías a hacer canciones para Dios? Él le dijo, bueno, los 35 años quiero. Él fue explícito, ¿no? Dijo, 35 años quiero. Y esta persona que le estaba entrevistando le dijo, pero bueno, ya tienes 34. Entonces, este hombre entre risas y quizás un poco de picardía, le dice al entrevistador, le dice, bueno, todavía tengo que pecar, le dice, todavía tengo que pecar, o sea, tengo que pecar lo más que pueda para poder arrepentirme bien. Y esta es la parte, hermano, que a mí me llamó la atención y por lo cual quise yo tomarlo para justamente traer un mensaje, ¿no es cierto? Que sé que va en algunos ámbitos religiosos va también a estremecer, hermanos, y quizás a través de este mensaje me vaya a ver alguien que de pronto está en contra de lo que yo voy a hablar, pues sepan realmente disculpar, pero yo voy a decir lo que el Señor me mostró con su palabra a través de este testimonio. Bueno, y acto seguido, este hombre murió a los 34 años y no alcanzó a cumplir la meta que era empezarle a cantar a Dios. Mira, quiero que entiendas esto, ¿ya? Dice, escuchando un testimonio de un cantante colombiano muy reconocido en el ámbito musical y que de hecho sus testimonios, entrevistas, conciertos y una vida llena de lujo y comodidad mostraban a un hombre aparentemente bendecido y con un hambre y sed del Señor, mira, y con un deseo ferviente de servirlo y seguirlo. Pero lo que a simple vista se veía o parecía ser verdad, el tiempo daría la razón de que mucha gente puede tener el deseo de vivir para Dios, pero solo se queda en eso. ¿En qué? En deseos. Mira, por eso le puse el título a este mensaje, ¿no? Las riquezas, la piedra de tropiezo de muchos cristianos o de muchos hijos de Dios. Y bueno, y pensándolo bien,
creo que no solo de los cristianos o los hijos de Dios, no creo que de muchas personas, porque si nosotros vemos como día tras día la gente trata en lo posible, utilizando diferentes tipos de fuentes para poder generar ingresos, para poder tener una vida cómoda, una vida de lujo quizás, poder darse sus gustos, poder darse sus excentricidades. Entonces la gente se inventa infinidades de formas de cómo poder llegar a obtener fama y riqueza, ¿no? Obviamente, ya vemos ahora que está a la moda, por ejemplo, los famosos youtubers. Ahora es curioso ver cómo la gente quiere saltar a la fama de la noche a la mañana, ¿no? Y de hecho lo hacen. Algunos incluso, alguna vez me quedé impresionado porque un joven quiso saltar a la fama de la noche a la mañana creando un video de un que había saltado de un, ¿cómo se llama? De un paracaídas y creo que lamentablemente nunca se abrió y claro, se disparó el video, pero lamentablemente él no vivió para contarlo, para disfrutarlo. Y bueno, y podemos hablar de muchas formas que la gente está con esa hambre, con ese deseo tan imperioso o impetuoso de poder llegar a obtener riquezas, a obtener fama, a obtener popularidad. De hecho, podemos decir abiertamente, hermano, que incluso hoy en día con lo que está a la moda, por ejemplo, los por ejemplo, el crimen organizado, ¿no es cierto? Ahora que está de moda, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los narcos, la narcodelincuencia y todas esas cosas, hermano, que hacen que las personas sean cautivadas, impactadas por ese sistema de ese sistema de vida que te promete tener fama, que te promete tener riqueza, lujo y todo lo que quieras alcanzar, hermano. Y que no es mucho lo que tienes que hacer, simplemente dar un salto quizás un salto bastante peligroso, por cierto, porque obviamente esta vida, desde el momento que alguien ingresa, automáticamente ya sus días están contados, hermano. Eso no es escondido para nadie. Pero la gente parece que no le importa estas cosas, hermano. Parece que no le importa. La gente quiere a como dé lugar alcanzar el éxito. La gente quiere a como dé lugar alcanzar la popularidad, alcanzar la fama, hermano. De tal manera que se valen de infinidades de cosas, vuelvo a repetir, hermano. Amén. Ok, entonces es por esa la razón que le di también este título, ¿no? A este mensaje. Ok, dice, durante todo el tiempo de nuestro ministerio hemos visto cómo personas que tenían vidas con una economía muy mala, durante todo el tiempo de nuestro ministerio hemos visto cómo personas que tenían vidas con una economía muy mala, pero luego de que el Señor los bendijera y los prosperara, muchos de ellos han tomado o tomaron rumbos diferentes, apartándose completamente de los caminos del Señor y siguiendo los deseos de su propio corazón, como lo que dice Jeremías 23. Vamos a dar lectura a la palabra y en el pasaje bíblico que es donde yo me voy a encerrar, ¿ok? Y dice así en la palabra del Señor, en el libro de Lucas, en el capítulo 12, desde el 16, vamos a leer lo que dice, mira, dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre, a ver, sí, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, así que repósate, come, bebe y regocíjate. Dice, ¿no es cierto? Pero Dios le dijo, necio,
esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Volviendo un poquito para revisar lo de este joven. El joven muere de 34 años y de 35 años él quería tomar esa nueva, si se puede decir, faceta, ¿no? Aunque yo puedo con toda certeza asegurarles, hermano, que estas cosas generalmente lo único que hacen es generan esperanza, pero al final del día, cuando llega el momento de cumplir los votos, pues más fuerte es lo que los lujos o la comodidad o la riqueza que uno ha generado, y de hecho esto jala para que pues te olvides de los compromisos que hiciste con el Señor. Un ejemplo tenemos palpable, por ejemplo, en el libro, si no estoy mal, de los Reyes, donde habla del rey Ezequías. Este rey que obviamente en el principio fue un hombre muy, muy devoto del Señor, trabajaba o gobernaba conforme a la ley del Señor, hermano. O sea, los caminos de este hombre eran agradables a Dios. Pero curiosamente, el Señor llega un momento en que le dice, arregla tu casa, porque de cierto vivirás y no morirás, le dice. Este hombre, voy a dar un poquito de lugar a la imaginación, ¿no? No es que digo que es lo que dice la Biblia, pero por los frutos me imagino que por ahí va el asunto. El hecho es que este hombre dice que empezó a clamar a Dios, a llorar de una manera desesperada, a gemir delante de Dios que por favor, que él no quería morir. ¿Cómo sería el clamor de este hombre que dice que el profeta escuchó y el Señor le dijo al profeta, he escuchado la voz de Ezequías, he escuchado, así que anda y dile, está bien, voy a añadirle a su vida 15 años más. Bueno, este hombre muy contento, este rey muy contento, y pues efectivamente el Señor cumplió con su palabra, le añadió 15 días más, hubieron algunas señales que iban a confirmar que el Señor le había concedido 15 años más, ¿no? Y de hecho eso, es justo esa señal que hoy día, por ejemplo, los grandes científicos tratan de comprender por qué es que en el ciclo de la rotación de la Tierra o en el tiempo hay algo que no encaja o hay unos minutos que no encajan, justamente por esto, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, este hombre, efectivamente, el Señor le regaló 15 años más. Ahora, yo podría decir que como el Señor lo sabe todo, como el Señor sabe que este hombre quizás ya estaba dando muestras de que estaba queriéndose como desviar, descarriar, estaba dando muestras como que se le estaba subiendo, por decir así, la popularidad, la fama, la riqueza. Y entonces el Señor lo que tiene que hacer es cortar antes de que, como se dice popularmente, antes de que el agua se ensucie. Y bueno, posteriormente, después que el Señor le añadió los 15 años más, las cosas que vinieron posteriormente fueron terribles, porque de ahí nació su hijo Manasés, que fue uno de los reyes más terribles que tuvo Israel en ese tiempo, hermano. Pero bueno, en algún momento hemos de dar un mensaje acerca de esto. Pero lo que quiero resaltar, hermano, es que Dios conoce todas las cosas. Dios las conoce absolutamente todas. Por eso es que este hombre muere a los 34 años y dice que le faltaba un año para cumplir. Ahora, no fue el problema de que no alcanzase la meta para poder cantarle al Señor. El problema es que al Señor no le sirve, hermano. El Señor no nos hace un favor a nosotros. Perdón, mejor dicho, nosotros no le hacemos un favor a Dios.
Esa es la palabra. Nosotros no le hacemos un favor a Dios. Debemos entender eso, hermano. Porque a veces pensamos que nosotros le hacemos un favor a Dios cuando decimos, Dios, ¿sabes qué? Voy a trabajar para ti, voy a servirte. Sí, la verdad voy a hacer, ya lo pensé muy bien, y ya es tiempo de darte un chance a ti también. Ya voy a servirte, ya he disfrutado del mundo. No, 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 no. Esas cosas para Dios, hermano, no les sirven. No les sirven, hermano. Lamentablemente, cuando Dios nos escoge a la buena o a la mala, pero tenemos que entender, hermano, tenemos que entender. Y mejor, obviamente, es entender a la buena. Pero en el caso de este joven, hermano, mucho hablaba de Dios él, mucho comentaba. También tenía una boca bastante floja en cuanto a hablar palabras muy fuertes, muy soeces, ¿ya? Pero hablaba de Dios. Hermano, hoy en día no nos vayamos lejos. Hay muchos cantantes cristianos, hermano. Hubo uno recién que no, es un poquito más de un año, que se convirtió al cristianismo y que incluso él pidió de favor que ya no lo llamen con el nombre artístico, sino que lo llamen con el nuevo nombre. Dije, gloria a Dios por eso. Que así fuera, dije yo, Dios mío, yo le di como cerca de unos 6 u 8 meses. Dije, Dios mío, si el arrepentimiento es genuino, gloria a Dios por eso, porque es un cantante muy reconocido, hermano, muy reconocido. Pero lamentablemente, poquito a poco vimos cómo ya empezó nuevamente a volver a su círculo actual o habitual, hermano. Volvió y por último volvió a tomar el nombre del cual él ya no quería, el nombre artístico que el cual ya no quería. ¿Sí? Lo tomó. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, nuestra vida no está transformada por completo, hermano. Y pensamos que nosotros le hacemos un favor a Dios, cuando en realidad nosotros tenemos que tener muy en cuenta y tener una conciencia clara de que nosotros fuimos pecadores, que le fallamos a Dios y que sin embargo Dios nos dio una oportunidad y que por esa oportunidad que Dios nos dio, nosotros tenemos que ser completamente sus discípulos, sus siervos, hermano. Esa es la mentalidad de una persona que verdaderamente ha sido transformada por el Señor. Claro está que a veces también los ministros cometen errores garrafales, gente que todavía no es transformada por el Señor, todavía no dan frutos de un verdadero arrepentimiento, hermano, y pues obviamente los empiezan a utilizar en las grandes esferas, hermano, y al final del día terminan perdiéndose, hermano. Y bueno, podemos hablar de eso, hermano. Entonces hay que entender esto, hermano, que nosotros no le hacemos un favor a Dios. Cuando el Señor se fija en nosotros, nosotros tenemos ese privilegio de entender que Dios está viendo que nosotros todavía somos útiles, hermano. Amén. Entonces aquí, en el libro de Lucas, vemos una historia que parece ser que llegan dos personas delante de Jesús y le dice, maestro, mira, por favor, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y bueno, obviamente Jesús pues estaba en otra reunión, ¿no? Estaba con los discípulos, estaba ahí con la gente también, pero ellos llegaron. Entonces el maestro también es como que un poco se molesta. ¡Ey! ¿Quién me ha puesto a mí por juez o repartidor? Les dice. ¿Ya? Eso le dice más arribita, hermano. Y ahí es cuando él dice, mirad que sus corazones no se llenen de avaricia. Y mira, y ahí viene, ¿no es cierto? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y ahí viene lo que es la parábola que les refiere, ¿no es cierto? Entonces él deja claro, hermano, él deja claro que el hombre de gana el hombre se desvela, se desvive por tratar de amontonar, por tratar de ganar el mundo, la fama, la riqueza, la popularidad. Si al final del día, hermano, nosotros no tenemos la vida comprada. No tenemos la vida comprada, hermano. Este joven que murió, hermano, hubiese sido
una tremenda herramienta para el Señor si él hubiese hecho caso las veces que el Señor le dijo a través de los sueños lo que le iba a pasar. El Señor habla, yo soy fiel testigo y somos fiel creyentes, hermano, en nuestra iglesia. Somos fiel creyentes en los sueños, hermano. Nosotros creyentes. Cuando un hermano tiene un sueño, le pedimos que nos cuente. Cuando alguien tiene un sueño, cuando yo mismo tengo un sueño, le digo a mi esposa, mira, mija, tuve este sueño. Y le pedimos revelación al Señor, hermano, y nos muestra cuáles son las cosas, hermano. Y este hombre no estaba exento de esto. Incluso el Señor fue hasta demasiado explícito, hermano. Entonces, el hombre lo que debía hacer es entender que el Señor le está advirtiendo que esto le va a pasar si no deja ese estilo de vida, hermano. Que esto le va a pasar si no deja ese estilo de vida, hermano. Así que, perdón, pero tengo que decirlo también, hermano. Hay cristianos que son una vergüenza, hermano. Hay cristianos que son una vergüenza. Porque, perdón, no tienen ni siquiera un buen estilo de vida con el Señor. Y empiezan a decir que está ya en el cielo. Que ya Dios lo recibió. Hermano, una persona que muere sin Cristo lamentablemente pudo haber sido lo más bondadosa posible. Pudo haber hecho, hermano, miles de obras benéficas, hermano, pero si murió sin Cristo, hermano, va a estar en cualquier lugar menos en la presencia de Dios, hermano. Eso tienen los cristianos, hermano. Los cristianos light. Los cristianos, hermano, que simplemente viven con una oracioncita del almuerzo. Los cristianos que simplemente viven, hermano, como un Dios te bendiga nada más, hermano, y no son capaces de buscar la presencia de Dios, hermano, que están más metidos en sus actividades, en sus conciertos, en tantas cosas, hermano, que no les da tiempo ni siquiera para buscar de Dios, hermano. Esos cristianos tienen ese estilo de vida. Sigamos. Ok, dice, ¿no es cierto? También conozco personas que tienen una apariencia bondadosa, amable e incluso que se acuerdan de sus compromisos y terminan diciendo en cualquier momento me hago cristiano y que hasta el día de hoy pertenecen a una vida desordenada, llena de vicios, entre otras cosas. Yo alguna vez, para la gloria de Dios lo digo, ¿no? No fui el mejor quizás cristiano, no fui tal vez el ejemplo de cristiano como hubiese querido, pero de alguna manera reflejaba a Cristo en mi vida, hermano. Reflejaba a Cristo y eso hizo que un supervisor viera mi testimonio y me dijo un día, ¿tú eres cristiano? Le digo, sí. Ajá, dice, qué chévere, ¿sabes qué me gusta me gusta la vida cristiana, me gusta la religión cristiana? Puede ser que algún momento me haga cristiano. Hasta el día de hoy, que creo que van como 15 años, no pasa nada, hermano. Entonces no es cuán... hay gente, por ejemplo, que piensa porque tiene un buen corazón, este va a llegar rapidito al cristianismo, este sí va a llegar. Hay gente, hermano, que quizás tienen una vida terrible, fuerte, quizás delincuencial, pero curiosamente llegan rápido a Cristo, hermano. ¿Estás entendiendo? Bueno, esa es la parte en la que quiero topar en otro momento, hermano. Sigamos, mira. El Señor Jesús les advierte que tengan mucho cuidado con el amor a las riquezas en el versículo 15, ¿verdad? Mira lo que dice, ¿no es cierto? Dice, mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que poseen. Ese es, hermano, una piedra de tropiezo para todo cristiano. ¿Y por qué digo esto, hermano? Y como les dije yo al inicio, quizás me vaya con este mensaje a encontrar con personas que digan, usted es un pobre hereje. Porque el Señor no quiere que nosotros seamos pobres. El Señor quiere que nosotros prosperemos, como dice las cartas de Juan. Sí, es verdad, hermano. Es verdad. Sí, el Señor quiere que prosperemos en nuestra vida como también prospera nuestra alma, hermano. ¿Me está entendiendo? Pero hay un pequeño problema, hermano. Hay un pequeño problema. Lamentablemente,
conozco casos, conozco ejemplos, conozco personas, hermano, que quizás fueron buenos cristianos, pero que lamentablemente cuando Dios les prosperó, se apartaron, hermano. O parecían buenos cristianos, pero cuando Dios les prosperó, se apartaron, hermano. Puedo decir abiertamente que fue una piedra de tropiezo, hermano. ¿Me estás entendiendo? Y podemos seguir hablando mucho de esto, hermano. Pero lo cierto, hermano, es que es verdad. El amor, alguna vez, a ver, no, el dinero no es malo. El amor al dinero es el malo. Claro, por lo que dice en el libro de Hebreos, raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, y es verdad, lamentablemente, pero hay una cosa que es cierto. A ver, vamos a darnos cuenta que generalmente las personas, los pastores, hablemos de los pastores, hermano, cuando tienen una vida entregada completamente al Señor, son personas muy humildes, quizás no gozan de una comodidad económica. Pero curiosamente pasa el tiempo y el Señor los prospera, se levanta la iglesia, es una mega iglesia, ya llega gente importante, ya llegan gente ya de la cúpula, quizás llega un alcalde, quizás llega un concejal, un ministro, un presidente, qué sé yo, llegan, hermano, futbolistas, hermano. ¿Y qué pasa? Ya empieza a entrar esa forma, ¿cómo podríamos decir? Que el ministro ya se empieza a sentir como que no encaja en este círculo, que empieza a ver como que él pertenece a otra élite, él pertenece ya a un estatus mucho mejor, hermano, ¿me estás entendiendo? Y así la persona se va desenfocando, hermano, así la persona se va desviando poquito a poco, hermano. Por eso puedo decir abiertamente, Pablo decía claramente, ¿no? Que él, cuantas cosas él había tenido como ganancia, las había considerado como basura. Aquí va incluido estudios, aquí va incluido, hermano, riqueza, porque Pablo tenía una pero muy buena posición económica cuando era fariseo, ¿ya? Antes de que el Señor le llame, él tenía una muy buena posición, pues estudiar a los pies de Gamaliel no era un estudio barato. En ese entonces era un estudio bastante privilegiado, que solo personas de renombre, personas con un buen negocio, puede decirse, con gente con una buena posición económica podía alcanzar ese tipo de estudios, hermano. Y eso era Pablo. Pablo, de dejar, de tener todo esto, cuando el Señor lo llama, dice, se fue en cambio al otro extremo, a vivir de lo que el Señor le daba, a vivir de lo que los hermanos le brindaban. Por eso Pablo termina diciendo, he aprendido a vivir cualquiera sea mi posición o mi necesidad. Sé vivir abundantemente como sé también tener necesidad. Sé vivir en escasez como sé vivir en la abundancia. Por todo y en todo estoy enseñado para vivir humildemente y como para gozar de una buena posición. Todo lo puede en Cristo que me fortalece, él termina diciendo, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos ver, hermano, ahí podemos ver. Sigamos. Dice, aunque vivimos en una era lamentablemente donde todo gira en base al éxito, al éxito que alcances, lo cierto es que no es verdad, según lo confirma el apóstol Pablo en el libro de Filipenses 3. Voy a ir un ratito al libro de Filipenses. Déjame ir un ratito al libro de Filipenses. A ver, vamos a ver. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Gálatas, Efesios. Déjame ver un ratito, ¿ya? Aquí está. Filipenses 3:7, ¿no es cierto? Mira lo que dice Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia,
las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tremendo, tremendo, hermano. Entonces ahí está, hermano, contestado que la persona cuando ya entra en ese círculo, hermano, es difícil salir de ahí. A no ser que de pronto le sucedan cosas terribles, las personas van a querer. De lo contrario, hermano, de lo contrario, está en la, como él mismo decía, ¿no? Hablando del cantante que falleció, como él mismo decía, no, todavía me falta un año, tengo que disfrutar todo mi éxito. Todavía tengo que disfrutar toda la fortuna, la fama que logré, pues. Entonces te das cuenta. No, es que no es las cosas así. Hay mucha gente que dice, oh, y si Diosito le hubiese permitido ir ¿cómo se llama? A los 35 años ya estuviéramos cantándole para Dios. No, a Dios no lo conmueves con ese tipo de comentarios, hermano. A Dios no se lo conmueve con ese tipo de comentarios. A Dios se lo conmueve con una decisión, hermano. A Dios se lo conmueve con una obediencia. Tomar y decir en esta semana justamente aprendíamos muchísimo en el libro de Josué cuando el Señor le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Así que Josué, levántate. Eso es lo que quiere el Señor, que se levante la gente. Una acción imperativa, hermano. Una acción en ese momento de levantarte. Eso es lo que el Señor quiere, hermano. No quiere comentarios. No quiere que de aquí, sí, Diosito sí se merece que yo le cante. Sí, Diosito sí se merece que yo le sirva. No. Ese Diosito quítate, hermano, porque Dios no es diminutivo. Dios es el Dios que creó el universo. Algo que tú ni siquiera en tu capacidad mental puedes llegar a entender, a comprender, hermano. Él creó todas las cosas. Él fue el que creó, hermano, hizo la noche, el día, separó las aguas de la tierra, puso plantas, puso seres, puso al ser humano. Él hizo todo, hermano, las lumbreras, todo él hizo, hermano. ¿Te puedes imaginar que nosotros, unos simples mortales, nosotros querramos como que hacerle un favor a Dios? No, no es así las cosas, hermano. Sigamos. El Señor Jesús, en su vasta sabiduría, muchas veces permite que seamos testigos de personas que lleguen a tener muchos bienes, mucha riqueza, y luego ver cómo sus vidas se vuelven tan miserables que ni todo el dinero del mundo puede llegar a combatir contra una muerte segura, sea cual sea su origen. Y el ejemplo tenemos ahí palpable, hermano. Justo lo que dice el Señor aquí en Lucas, ¿no? Necio, esta noche vienen por tu alma. Y todo lo que has provisto, ¿para quién va a quedar? ¿Quién crees que va a ser el que disfrute? ¿Te puedes imaginar? Este hombre acumuló una fortuna gigantesca y ahora, ¿qué va a pasar? Aparte de que este hombre no es que tenía una vida ordenada, hermano. Este hombre no tenía una vida ordenada. Cuando digo ordenada, una vida con un matrimonio, con hijos, no. Él vivió una completa vida desordenada. Él cantaba incluso música de despecho, hermano. Y todos sabemos que esa música de despecho lo único que lleva es a infidelidades. Esa música lo único que lleva es a vicio, a droga y todo ese tipo de cosas, hermano. Entonces, hermano, ahí tenemos. Sigamos. Este es el caso del joven que hace pocos días murió, y bueno, ya lo que dije, ¿no? Y a pesar de que Dios le advirtió, porque Dios sí advierte, el corazón del hombre se obstina y prefiere seguir su mismo estilo de vida. Existen muchas personas que defienden la posición económica, ¿sí? Justo lo que yo decía, ¿no? Que la gente dice, no, que usted habla tontera porque Dios sí quiere que yo sea próspero, pero el amor a las riquezas, el amor al dinero es lo que Dios no quiere. O sea, cuando tú estás teniendo dinero, perdón, es difícil que tú digas, hermano, hoy en día está a la moda también que aún en las iglesias hay gente que se infiltra prácticamente a comprar la posición de pastor, a comprar con una donación
conocemos iglesias, hermano, que será verdad o será mentira, pero lo cierto es que hay muchos, muchos comentarios acerca de iglesias que incluso lavan dinero, hermano. Vaya usted a saber. Pero lo cierto es que el dinero de alguna u otra manera sí te corrompe, hermano. Si tú no tienes una buena educación para poder administrarlo, te va a perder, hermano. Te va a perder. Si uno nomás cuando llega a tener un trabajito medio simpático, ¿no? Donde te vienen con un buen sueldo, ¿qué haces tú? No, pues ya estos muebles toca cambiarlos. Estos muebles ya toca cambiarlos. No, sabes que esa televisión está muy pequeña. Yo quiero una de 120 pulgadas. Esta de 80 ya la veo muy pequeña. ¿Me entiendes? Imagínate, hermano. Si nosotros tenemos esos arranques, hermano, cuando gozamos tal vez de un trabajo medio privilegiado, ¿te puedes imaginar que de la noche a la mañana te salga con un milloncito de dólares por ahí? Porque, hermano, si nosotros no estamos sometidos al Señor en su totalidad, todas estas cosas, la vanagloria, ¿sí? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no vienen de parte de Dios, vienen del mundo, hermano. Y el mundo pasa y sus deseos, dice la carta de Juan. Entonces, hermano, para ir terminando, ¿te puedes dar cuenta de esto? De tal manera que existen muchas personas que defienden la posición económica de tal manera que llegan a discutir y hasta asegurar que los planes de Dios es que nosotros seamos bendecidos y prosperados y que esto se refleje a través de todos los bienes que poseemos. De hecho, se me viene a la memoria, ¿no? El fariseísmo en la antigüedad tenían esa costumbre, esa cultura o esa creencia de que todas las personas, por eso decimos que Pablo tenía una buena posición económica, porque ellos tenían esa creencia de que todas las personas que se convertían al fariseísmo tenían que gozar de una posición económica privilegiada. Eso a ellos les daba poder, eso a ellos les daba autoridad, eso a ellos les daba una posición, ¿me entiendes? Cuando esto no pasaba y tal vez había personas que no gozaban de una posición económica privilegiada, entonces para ellos eso era que la persona estaba en maldición. ¿Me entiendes? Y hoy en día vemos eso también. Eso se predica en grandes iglesias, en mega iglesias, eso se predica, hermano. El cielo ahora se ha convertido en un negocio, en una fuente de ganancia, hermano. Todo es negocio ahorita, hermano. Mientras que Cristo nunca negoció el evangelio. El apóstol Pablo de ninguna manera. Hubo en cierta ocasión que una persona quiso el poder del Espíritu Santo que salía a través de los apóstoles. Cuando el apóstol Pedro se levantó y dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el poder de Dios se obtiene con dinero. Y podemos seguir hablando muchísimas cosas, hermanos. Pero lo cierto es que sí son piedra de tropiezo estas cosas, hermano. Que Dios te me bendiga y espero que este mensaje haya sido de mucha, pero mucha bendición. Y si realmente te ha sido de mucha utilidad, de mucha bendición, por favor, ayúdanos a compartirlo, porque la situación, la verdad, está cada vez más difícil. Ya no se comparten los videos, lamentablemente, como dije y como le he dicho muchas veces, ya prácticamente cumplen un cierto tiempo y los eliminan automáticamente. Entonces, solo que rueden podemos hacer que muchas personas más lo puedan llegar a ver. Que Dios te me bendiga y que tengas un bonito fin de semana. Bye, bye.